Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo depende en el país en el que usted se encuentre y en el horario en el que usted haya seleccionado para pulsar este video. Y hoy le voy a invitar a que se ponga cómodo porque hoy tenemos el estudio más esperado de todos los tiempos. El estudio de los dos testigos. Vamos hoy averiguar quiénes son estos dos testigos, porque desafortunadamente hay muchas interpretaciones incorrectas acerca de quiénes son estos testigos. Uno dicen que Moisés, uno dice que es Enoc, otro dice que son Moisés y Elías. Bueno, han sacado teologías fuera del contexto para buscar y tratar de buscarle una interpretación a esta simbología de los dos testigos. Bueno, hoy vamos a ver qué nos revela la Biblia acerca de quiénes son estos dos testigos. Y quiero saludar, a todos mis hermanos de Latinoamérica, a toda esa audiencia que Dios tiene allá afuera, que todas las semanas se conectan en el canal de ellos, Biblia Estudio TV. Y antes de nada, quiero darle la más cordial bienvenida al Ministerio de Enseñanzas Bíblicas de Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Es decir, que si usted no tiene instituto, si usted no tiene donde usted escuchar el estudio bíblico, la palabra del Señor, pues usted está invitado a ser partícipe de este canal. Por lo menos toda la semana estamos subiendo entre 1 o 2 videos. Y hoy me siento más que honrado de ser la persona que Dios va a usar para la gloria de Él primeramente y para la edificación de todos ustedes. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo va a estar diseñado este estudio bíblico. Este estudio bíblico es un poquito largo. Yo pudiera simplemente hacer como hacen nuestros teólogos, ¿verdad? Con todo el respeto que ellos se merecen. Pero vemos que muchos simplemente cogen la interpretación literal, la vacían ahí y dicen ya esto es como los dos testigos. Y vamos a hablar un poquito acerca de los dos testigos. Vamos a profundizar más en el estudio. Pero los dos testigos lo han tomado literal. Ah, son fulano y fulano. Punto y se acabó. Nosotros no estamos metidos en esto. Esto es para el futuro. Y ya así salen del paso. No tienen que hacer un estudio exegético profundo porque ya lo han tomado literal. Y ya con eso, pues el ser humano, la iglesia, se tiene que conformar. Y nosotros, el Señor no nos llamó a simplemente escuchar a todo el mundo. Sí tenemos que escuchar todas las enseñanzas y leer todo, pero tenemos que tener el discernimiento del Señor para que podamos discernir lo que es verdad y lo que es mentira. Así que este estudio está dividido en 4 secciones diferentes, 4 capítulos, donde en los 4 capítulos vamos a encontrar la historia completa del capítulo 11, que son los dos testigos. Antes de continuar, si usted es un amigo que es la primera vez que pulsa este video, quiero darle la más cordial bienvenida al Ministerio de Enseñanzas Bíblicas de Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Quiero también pedirle a mis hermanos y amigos que se mantengan mirando este estudio por completo. Por favor, no lo dejen a la mitad. Yo siempre les pido que lo vean completo para que usted pueda tener el contexto completo de lo que es o de quiénes son, en este caso en particular, los dos testigos. Todos los videos que yo traigo siempre les pido que los vean completos para que no se salgan del contexto. Porque si usted lo deja a la mitad, pues entonces va a perder lo más probable una de las mitades más importantes. Es necesario verlos todos y ahí pues usted saca sus conclusiones, lo corrobora con la palabra del Señor, busca todos los textos que yo menciono en el estudio y usted va dándole forma. No simplemente escuche lo que yo digo. Corrobore todo esto que yo enseño con la palabra del Señor. Aquí yo no traigo estudios que no tengan base bíblica. Y, ¿verdad? Y algo que quiero informar es que este canal
fue creado con el propósito de enseñar sana doctrina. Aquí no se enseña otra cosa que sana doctrina. En este estudio, en este canal, vamos a desmantelar todos los engaños, todas las enseñanzas falsas que hay, todas las falsas interpretaciones, todas las enseñanzas tradicionalistas que tenemos en nuestras iglesias. Es que toda interpretación bíblica errónea, también aquí la vamos a desenmascarar. Porque estamos ya viviendo en el último tiempo, mis queridos hermanos y amigos, y es necesario que la iglesia tenga la verdad en el corazón. Así que vamos a desenmascarar en este canal todos los falsos maestros. Hay falsos maestros, hay falsos pastores y hay falsos líderes. Hay falsos evangelistas, hay falsos predicadores. En la viña del Señor hay de todo. Y obviamente voy a desenmascarar las enseñanzas erróneas. No quiero decir que todas las enseñanzas de nuestras iglesias están erróneas. Nosotros enseñamos la verdad. Pero hay unas enseñanzas que no las estamos enseñando correctamente conforme a lo que dice la Biblia. Y esas enseñanzas son las que este canal va a desenmascarar trayendo la verdad al pueblo. Porque usted merece que se le predique la verdad. Jesucristo predicó el evangelio del reino. Pablo predicó el evangelio del reino. Pedro, Juan y todos los demás apóstoles predicaron el evangelio del reino. Y ese mismo evangelio del reino es el que el Señor nos dice en Apocalipsis que tenemos que predicar el evangelio del reino para testimonio. Para testimonio. Y entonces después viene el fin. Y es por esto que hay muchos evangelios por ahí, evangelio Fratelli Tutti, pero el evangelio de la Biblia es totalmente diferente al evangelio que se está hablando, que se está predicando en las calles. Tenemos el evangelio puro en nuestras manos con la palabra. Prediquemos. Lo que pasa es que no queremos pasar trabajo, no queremos escudriñar, no queremos hacer exégesis, porque nos cuesta mucho tiempo. Tenemos que leer, tenemos que meditar, tenemos que meternos con el Señor. Todas esas cosas son importantes porque eso es lo que el Espíritu Santo está buscando en nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos data de la lectura en nuestra mente, pues el Espíritu Santo no puede hacer mucho. El Espíritu Santo no te va a decir a ti, óyeme, esto es así. No, Él no te lo va a decir. Tú tienes que buscarlo en la palabra del Señor. Muchas veces la alarma moral de nosotros la tenemos apagada. Y viene por ahí cualquier corriente, y si esa alarma moral de nosotros no está encendida, nos pueden arrastrar. Y esto es bien importante para toda la iglesia. Pues sí que nada, básicamente eso era lo que yo quería comunicarles. Así que vamos a comenzar en el estudio de hoy con el capítulo 1. Así que, por favor, comparte este estudio con sus amigos y con sus familiares. No deje de compartirlo porque la información que traigo aquí es esencial tanto para la iglesia como para el público en general. Estamos viviendo en el último tiempo de la iglesia, mis queridos hermanos. Ya Cristo está a la puerta. Ya el Señor regresa. No es que Cristo viene pronto, ni que es que ya Cristo está aquí, está a la puerta. Ya Cristo regresa a establecer su reino aquí a la tierra y poner todo en orden, en el nuevo orden mundial, que ese va a ser nuestro nuevo orden mundial, no el que el mundo quiere establecer. Así que nada, espero en el Señor que disfruten este estudio. Vamos a orar rapidito. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos permites de nuevamente traer un estudio bíblico más para tu pueblo, para tu iglesia, para los fieles, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hoy vamos a trabajar los dos testigos. Te pido, Señor, que al abrir tu palabra, las palabras salten en nuestros ojos y que tú, mi Dios, nos alumbre el entendimiento, nos dé de tu sabiduría, de tu discernimiento, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y lo igual te pido para todos, que todos podamos entender el mensaje que tú tienes para con nosotros. Es decir que,
Vamos a estar listos, continuamos, ¿ok? Bueno, nada, disfruten el estudio. Vamos, después en el camino vamos a continuar hablando de todo lo que nosotros necesitamos hablar. Ya ustedes saben, esta es la primera parte, viene la segunda, la tercera, la cuarta, que van a estar hechas inmediatamente. Dios les bendiga a todos. Así que vamos, adelante con el estudio. Bueno, jóvenes, vamos a empezar, vamos a lo que vinimos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Bueno, no la clase, sino más bien el estudio bíblico que les había prometido. Ustedes saben que yo en el estudio del ángel con el librito les había prometido la estructura del libro del Apocalipsis con el fin de que puedan tener una visión panorámica de todas las partes del libro del Apocalipsis. Y como lo prometí, lo traigo. Bueno, vamos a comenzar porque dijimos que entre el sexto sello y la primera trompeta encontramos un interludio con dos eventos muy interesantes que se encuentran en el capítulo 7. Estamos hablando de los 144,000 sellados, que no es otra cosa que el inicio de la iglesia en el sentido general completa. ¿Ven? No quiere decir que sean 144,000 solamente. Recordemos que el libro del Apocalipsis es simbólico y estos 144,000 es una simbología que representan a la iglesia en su totalidad. Vimos también la multitud vestida de blanco, que no es otra cosa que el final glorioso de la iglesia al final de los tiempos. Y ese final glorioso tenemos que atarlo a los 144,000, porque los 144,000 son las vestiduras, son los que están vestidos de blanco en la visión de Juan. Amén, es la iglesia completa. Ahora bien, entre la sexta trompeta y la séptima trompeta se intercalan dos interludios nuevamente que encontramos en el capítulo 10 y en el capítulo 11, que es justamente al terminar, la mitad del Apocalipsis, de los 22 versículos. El ángel con el librito, que es el primer interludio, que viene siendo el estudio que ya hemos terminado. Y ahora vamos a comenzar con el segundo interludio de este pasaje, que es en el capítulo 11, los dos testigos. Ahora bien, ¿quiénes son esos dos testigos? Bueno, eso es lo que vamos nosotros a averiguar por medio de la Escritura, no por medio de lo que nosotros pensemos o imaginemos. ¿Quiénes son esos dos testigos? Conforme a la Escritura, ¿quiénes son esos dos testigos? Ahora bien, sabemos que la última trompeta, que viene siendo, ¿verdad?, la culminación de este capítulo 11, que lo voy a incluir también acá, es la última trompeta que ha de sonar, que nos anuncian el advenimiento de Jesucristo y los juicios que vienen sobre la humanidad pecadora, sobre aquellos que no recibieron el mensaje del Evangelio de Jesucristo. En el capítulo 12 al 19, en el capítulo 12 se hace un reinicio nuevamente de la historia. Es decir, que del capítulo 1 al capítulo 11 es la historia de toda la humanidad completa, pero desde una perspectiva de Dios diferente. Nos muestran unos eventos diferentes. Pero eso lo vamos a ver. O sea que entonces desde el 12 al 19 reinicia la historia revelando acontecimientos diferentes a lo que vimos del 1 al 11. ¿Okay? Del 20 al 22, que ya al terminar el libro, el capítulo 20 hace otro reinicio de la historia de la iglesia. Pero ahora nos está revelando otros acontecimientos totalmente diferentes. Es decir, que la estructura del Apocalipsis está compuesta de 3 historias paralelas, resaltando en cada historia una obra diferente. Por lo menos esta fue la definición que yo le pude encontrar a lo que es
el libro del Apocalipsis. No olvide compartir este mensaje con sus amigos y con sus familiares, ya que es un mensaje que es de extrema importancia para toda la iglesia del Señor. Dije que son 3 partes que está dividido el Apocalipsis. Vamos a ver ahora la estructura en esas 3 partes. La primera parte, y voy a poner aquí las obras que podemos ver en estas 3 diferentes partes. Y las obras básicamente son las mismas, pero con eventos diferentes. Bueno, no con eventos diferentes, sino con presentándonos sucesos diferentes. Bueno, no sé, lo mismo. La primera parte que hemos encontrado aquí, la obra de Jesucristo, la obra salvadora de Jesucristo. Encontramos también la obra del pecado y encontramos también la obra de Satanás en esta primera historia. Y de hecho, estas 3 obras son las mismas que vamos a encontrar en las 3 historias paralelas. En el capítulo del 1 al 4 tenemos los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis. Que, como le dije anteriormente, esas 7 iglesias nos muestra la estructura de cómo nosotros vamos a interpretar el libro de Apocalipsis, porque son iglesias que se suceden unas a las otras por 7 tiempos. Y de esa misma manera nosotros debemos de entender el Apocalipsis, porque el Apocalipsis está desde el principio hasta el fin en orden. El Apocalipsis no está en un desorden. El Apocalipsis está en el mismo orden en las 3 historias diferentes. Los 6 primeros sellos, que los vamos a encontrar en el capítulo 5 al 6, el interludio de los 144,000 sellados y la multitud vestida de blanco, que lo encontramos en el capítulo 7. El 7º sello, introducción de las primeras 6 trompetas, en el capítulo 8 y 9. Interludio, y vamos a encontrar entonces el interludio del ángel con el librito, que ya lo vimos. Y vamos a encontrar también el interludio de los 2 testigos, que es el que vamos a estudiar hoy, que se encuentran en los capítulos desde el capítulo 10 hasta capítulo 11, del 1 al 14. Y entonces encontramos la 7ª trompeta, que es la última trompeta que se ha de sonar, anunciando o advirtiendo sobre el advenimiento de Cristo y de los juicios. Y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 11, del 15 al 19. Y con esto cierra la primera parte. La primera historia cierra con esto. Ahora bien, vamos ahora a la segunda parte. La segunda parte, pues, la obra de Jesucristo, la obra del pecado y la obra de Satanás. ¿Cómo empieza la segunda parte? La segunda parte empieza con la mujer y el dragón. Capítulo 12 reinicia nuevamente la historia, pero ahora extendida hasta el capítulo 20. No es que la primera historia y esta es otra historia. Lo que vemos son los eventos que presentan en cada, porque son historias paralelas, recuerden. Yo espero que estén entendiendo. Las mujeres dragón, entonces tenemos después en el capítulo 13 las 2 bestias. Después de las 2 bestias viene entonces un interludio, el cántico de los 144,000, que es del 14 del 1 al 5, que son los mismos 144,000. Después en el 14, 6 al 13 tenemos el mensaje de los 3 ángeles. La tierra es cegada en el capítulo 14, 14, 20. Los ángeles con las 7 plagas postreras en el capítulo 15. Las copas de la ira en el capítulo 16. La condenación de la gran ramera en el capítulo 17. La caída de Babilonia en el capítulo 18. Alabanzas en el cielo en el capítulo 19 del 1 al 8. Y tenemos entonces la cena de las bodas del Cordero en el capítulo 19 del 9 al 10. Y terminando entonces con el jinete del caballo blanco, que está en el capítulo 19 del 11 al 21. Ahí cierra la segunda historia, paralela a la primera. Vamos entonces ahora a ver la tercera historia. La tercera historia, como siempre, pues tenemos la obra de Jesucristo, la obra del pecado y la obra de Satanás, porque estas 3 obras siempre van a estar unidas.
¿Ok? Empezamos entonces con los 1000 años. Bueno, ahorita dije que era hasta el capítulo 20, no es hasta el 19. En el capítulo 20 se reinicia la historia nuevamente. Y yo sé que para muchos de ustedes esto no tiene sentido, porque nos han enseñado otra cosa sobre los 1000 años. Pero eso, cuando estemos estudiando el capítulo 20, lo vamos a entender. Hace un reinicio de la historia hasta el capítulo 21. Después tenemos que el juicio del gran trono blanco, capítulo 20 del 11 al 15, cielo nuevo y tierra nueva, capítulo 21 del 1 al 8, y la nueva Jerusalén del capítulo 21, 9, 27, y también del 22 del 1 al 5. Cierra ahí la tercera parte con la conclusión en el capítulo 22. La venida de Cristo está cerca. Capítulo 22 del 6 al 21. Y esta es la tercera historia paralela. En conclusión, la estructura del Apocalipsis está diseñada en tres historias paralelas que forman un todo. Amén. Así que espero que hayamos entendido. Bueno, jóvenes, luego de haber visto la estructura del Apocalipsis, vamos ahora a continuar con el capítulo 11. Ahora vamos a comenzar con el capítulo 11. Los dos testigos, por favor, busquen su Biblia. Ábrala en el capítulo 11. Busque los dos testigos. Siéntese en un lugar cómodo, sin interrupciones, porque vamos ahora a estudiar la palabra del Señor. Y como estamos hablando de profecías, las profecías necesitan de nuestra atención. Y de nuestro cuidado cuando vamos sobre las profecías, porque este capítulo 11 ha sido uno de los capítulos que más controversias ha generado en las iglesias del Señor. Porque todo el mundo quiere saber quiénes son estos dos testigos. Y unos plantean una cosa y otros plantean otra cosa. Y otro dice que es este, otro dice que es aquel. Pero, ¿qué dice la Biblia? Porque nosotros no podemos comenzar a especular por nuestra propia cuenta quiénes son estos dos testigos. Obviamente, en nuestras iglesias, pues las pentecostales, que es a la cual yo pertenezco, enseñan, al igual que en todas las demás iglesias que son pentecostales, bautistas, metodistas, todas las que están bajo esta misma corriente del cristianismo, todos se han enfocado en enseñar básicamente lo mismo. Pero cuando nosotros vamos a las escrituras y profundizamos, las escrituras mismas nos van demostrando quiénes son esos dos testigos. Recordemos que el libro del Apocalipsis es un libro escrito en simbologías. Y no podemos entender esto como que son dos personajes especiales que Dios ha mandado aquí a la tierra en sustitución de nosotros. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir al capítulo 11 y vamos a leer, vamos a analizar primeramente el versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Es decir, que el profeta Juan recibe una instrucción, una orden de medir el templo de Dios, el altar y los que allí están adorando. Ahora bien, hay aquí unas simbologías claves o unas palabras claves en este sentido. Unas simbologías claves, ya que el Apocalipsis está escrito en símbolos. La simbología clave aquí son templo de Dios, el altar y los adoradores. Antes de que nosotros podamos comenzar a especular y buscar interpretaciones de nuestro propio conocimiento, tenemos que irnos a identificar.
Un buen estudio exegético requiere de una buena investigación, jóvenes. Sabiendo, como siempre, que en la hermenéutica hay una regla principal sobre todas las reglas hermenéuticas. Y la regla que rige las demás reglas hermenéuticas es que la Biblia es su propio intérprete. Nosotros podemos acudir a fuentes externas para identificar pues nombres, palabras en la historia y todas esas cosas, porque la historia tenemos que buscarla en externa, fuera de la Biblia, ya que la Biblia se enfoca en la condición espiritual del hombre. Todo lo demás que surge alrededor, pues es secundario. Ahora bien, hay 4 escenarios en el Antiguo Testamento que nos podrían arrojar luz para poder traer una correcta interpretación acerca de este capítulo 11:1 del Apocalipsis, ¿verdad? Y estos 4 versos, voy a decir que son versos, se encuentran en Ezequiel 42:20, donde el profeta contempla a un ser celestial midiendo minuciosamente el templo. Un segundo trasfondo para el mensaje es Zacarías 2:1-2, que yo sé que todo el mundo conoce esto, en el que el profeta ve a un hombre que se dirigía a medir a Jerusalén. Jerusalén, no, en este caso no se va a medir el templo, se va a medir a Jerusalén. Ahora bien, ¿qué relación hay en el templo con Jerusalén? Lo vamos a aprender. Amós 9:11, que tiene un trasfondo explícito acerca del futuro templo en el Nuevo Testamento. Por último, hay un trasfondo implícito en la descripción del día de la expiación realizada, y esto lo vemos en el libro de Levítico 16. Ahora bien, vamos a comenzar a estudiar el texto 42:20 de Ezequiel. No lo tiene que buscar, manténgase en el libro del Apocalipsis. Yo voy a buscar los textos. Ahora, si usted quiere anotarlo en su libro de anotación, que es muy bueno, que todos los que estudiamos la Biblia tengamos una notita por el lado y vayamos anotando los pasajes que estamos interviniendo. Dice 42:20. A los 4 lados lo midió. ¿Qué midió? El templo. Tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud, 500 cañas de ancho, para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Es decir, que tanto el santuario como el lugar profano estaba dentro de este templo. Por tanto, de primera instancia debemos de imaginarnos de que el templo que está profetizando Ezequiel no es un templo físico, ya que al Cristo morir y resucitar ya no había más necesidad del templo físico. El templo físico era para los sacrificios de animales. Recordemos también que Ezequiel profetiza para el futuro. Ezequiel y Jeremías eran profetas contemporáneos. Mientras Jeremías ministraba en Judea, mientras estaba en el proceso de la transportación, Ezequiel les profetizaba a los que estaban allí ya en Babilonia. Pero las profecías de Ezequiel fueron para cumplirse en el futuro. Por tanto, vamos a encontrar en los capítulos 40, 41, 42 y hasta, me parece a mí como hasta el 43 de Ezequiel, que habla el templo, la ley del templo y todas esas cosas. Eso no podemos imaginar que se refiere a un templo físico, porque sabemos que el templo físico está en, bueno, ya de hecho
Nabucodonosor quema el templo, pero después vemos que manda a quien manda a Esdras y a Nehemías a reconstruir uno al templo y el otro a la ciudad. Bueno, para que tengamos una idea, vamos a ir ahora a Zacarías 1:2. Es decir, que ya vimos que el templo del que habla Ezequiel no puede ser un templo físico. ¿Ven? Porque es para el futuro. Dice Zacarías 2 del 1 al 2. Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén. ¿Qué simboliza Jerusalén? ¿Qué simboliza Jerusalén? ¿Cuál es la relación que hay entre Jerusalén y el templo? El templo estaba en Jerusalén. Amén. Ahora vamos a ir poco a poco a ver qué simboliza. Y esto lo encontramos en Apocalipsis 21 del 1 al 2. Vi un cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Es decir, esta ciudad de Jerusalén se refiere a la ciudad de Jerusalén espiritual o la celestial, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver ahorita en otro texto también de Pablo. Aquí no se refiere a la Jerusalén literal, a la Jerusalén actual. ¿Ok? Porque si ustedes siguen estos estudios, ustedes deben de haber entendido que cuando la Biblia habla de Israel, está hablando en nuestra actualidad, se está hablando del mundo pecador. Cuando la Biblia habla de Judea, de Jerusalén, de Sión, de la casa de Jacob, se está refiriendo en la actualidad a la iglesia del Señor. Israel y Judá son sombras de lo que es el mundo y la iglesia de hoy, para que vayamos, ¿verdad?, entrando en el contexto. Así que vemos cómo Zacarías fue a medir el templo, porque hay una relación bien estrecha entre el templo y la ciudad de Jerusalén. Para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud, y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo y otro ángel que salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ellos. ¿Cómo dice que va a ser Jehová? Muro de fuego a su derredor. Sabemos, ¿verdad?, que Dios es fuego consumidor. Y como ya lo dije en un texto, en un estudio anterior, Dios es las llamas eternas. Y yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Y mira cómo dice el texto 6. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, y aquí Sión se representa la misma ciudad de Jerusalén. Los que moran con la hija de Babilonia, escápate. Y eso me recuerda el texto de Apocalipsis cuando dice, salgan de ella, pueblo mío. Bueno, ya vimos, ¿verdad?, que Zacarías hace referencia a la Jerusalén celestial, que es, bueno, lo voy a decir ahorita más tarde. Vamos ahora a ver Amós 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Ahora bien, este tabernáculo caído de David tenemos que relacionarlo a lo que dice ahora Zacarías 4, y dijo, corre y habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, ¿okay?, a causa de la multitud de hombres y ganados en medio de ella. Ahora bien, ¿qué nos dice Amós? Que en aquel día, y cuando estamos hablando de aquel día, siempre en el Antiguo Testamento, cuando Dios habla de sus acciones en aquel día, se está refiriendo al día que Él viene aquí a la tierra.
en su retorno triunfal a ser rey y señor de todo el universo. Y en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Yo no sé si ustedes nunca han estudiado qué se refiere el Señor con el tabernáculo caído de David. Ahora bien, a diferencia del tabernáculo de Moisés y el de David, a diferencia del tabernáculo que el tabernáculo de Moisés tenía tres divisiones, ¿verdad? Tenía que el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, que era donde estaba el arca, que no es otra cosa que la presencia de Dios. Ahora bien, el tabernáculo de David tenía solamente un lugar simple, hecho de cortina. Es decir, y eso lo vemos en 2 Samuel 7:2, donde estaba el arca. Es decir, que podemos decir que el tabernáculo de David se convirtió solamente en el lugar santísimo donde estaban la presencia de Dios y el pueblo. No había atrio, no había lugar santo. Es una carpa donde pusieron el arca del pacto y vemos que David hizo ese santuario, ese tabernáculo, como le llaman, esa casa de campaña. Ahora, ¿por qué Dios dice que va a restaurar ese tabernáculo? Porque sabemos, bueno, no quiero adelantar la clase porque quiero dejarme llevar por el formato para que no nos brinquemos ni nos adelantemos. Ahora bien, ¿dónde estaba el tabernáculo antes de que David lo moviera? Estaba en Gabaón. Cuando usted sabe que los filisteos lo conquistaron, después lo llevaron a otra casa. Y David fue entonces y lo busca en Gabaón y lo trae ¿a dónde? A Sión. Es decir, que cuando David trae ese tabernáculo a Sión o a Jerusalén, a la ciudad, ¿qué pasa? David crea un nuevo sacerdocio y escoge a Sadoc, de los hijos, ¿verdad? De los levitas, de Aarón. Sadoc, porque sabemos que en el Antiguo Testamento solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Los sacerdotes no. Los sacerdotes estaban en asistencia. Y ustedes saben que los levitas eran los que estaban encargados de todo lo que era el tabernáculo, de desmontar, montar, mover y toda esa cosa. Esa era la función de los levitas. Solamente el sumo sacerdote, y lo vamos a ver acá. Así que también David creó una nueva ministración. ¿Por qué? Porque puso entonces a los sacerdotes enfrente del lugar santísimo. Algo que estaba prohibido en la ley de Moisés. Creó también un nuevo sacrificio. Ya no se sacrificaban animales, se sacrificaban alabanzas y cánticos de adoración. David cambió el tabernáculo completo. Y vamos a ver lo que nos dice Levítico 16. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Ese lugar detrás del velo donde estaba el arca es el lugar santísimo. Ahí no se podía entrar. El sumo sacerdote, una vez al año, podía entrar. Y tenía que estar extremadamente en santidad. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y ese propiciatorio es la presencia de Dios, el arca. Esto no lo voy a leer. No lo voy a tratar acá. Entonces, el santuario es el lugar de encuentro con Dios, con su pueblo. Y es el lugar donde está el propiciatorio, encima del arca, donde encontramos la ley moral de Dios, es decir, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos completos. Dentro del pacto, el arca del pacto, encontramos la vara que reverdeció de Aarón y encontramos el maná. Esos 3 elementos no cambian.
esos 3 elementos son por toda la eternidad. Ahora bien, la ley de Moisés, la ley de los ritos, de los sacrificios y de todo eso, que eran sombra, esa ley no está en el pacto, no está dentro del arca. Esa ley se puso fuera. Por lo tanto, ese fuera, lo que quiere decir que en un momento no iba a ser necesario. Pero lo que es la palabra, que es el pan, que es el maná, la palabra, la vara que rebeldece, que es Jesús, y los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, incluyendo el 4.º mandamiento. Porque si usted dice que la palabra de Dios permanece para siempre, pues los 10 mandamientos permanecen para siempre. Perdóneme, pero si usted no consagra el sábado conforme a como dice el mandamiento, usted está pisoteando, usted está profanando el sábado. Por eso es que ahorita, cuando hace la división del lugar santo y el lugar profano, estamos hablando de los que profanan la ley de Dios, que están dentro de la iglesia. Ahora bien, este santuario en el Antiguo Testamento, que es el de Moisés, es sombra, tipo o figura de la ciudad de Jerusalén terrenal. El santuario de David es sombra, tipo o figura del corazón del ser humano, en particular el corazón de los fieles que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo. Y ese tabernáculo ya fue restaurado en la iglesia. Y ahora falta que sea restaurado en su realidad o en la realidad de Dios. Ya el tabernáculo de David fue restaurado en nosotros. Ya nosotros no necesitamos templo. Ya nosotros no necesitamos de sacrificios. Porque nosotros estamos ahora que en la presencia de Dios. Dios habita en nosotros. Que luego este tabernáculo, cuando en el reinado de Salomón entonces el que es designado a construirle casa a Jehová. Este fue llamado entonces casa o templo de Dios en el reinado de Salomón, que vino a ser entonces, después, ¿verdad?, de las remodelaciones, el último templo que fue destruido en el 70 por el general Tito, y ya se acabaron la historia del templo. Ya no existe templo literal, ni existirá más templo físico. Amén. Por tanto, este templo que habla Ezequiel para final de los tiempos, entonces tenemos que entender, mis queridos hermanos y amigos, que se refiere a la iglesia. Una iglesia compuesta por gentes fieles y por gentes infieles, para hacer separación entre el santuario de los fieles y el lugar profano de los que profanan la ley de Dios. Porque en la iglesia hay muchos que profanan la ley de Dios, porque solamente con usted no consagrar el 4.º mandamiento, que es el sábado, con eso usted profana el sábado. Y usted no está cumpliendo entonces con los 10 mandamientos morales de la ley de Dios. Es lo que la Biblia nos enseña, mis queridos hermanos.